Bueno, invitamos a pasar al escenario a la doctora Beatriz Perazzi. La doctora Perazzi va a hablar sobre aportes de la proteómica y la genómica en la caracterización de la disfunción vaginal asociada a la infección por el virus del papiloma virus humano y su progresión al cáncer cervical. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer al doctor Tati por invitarme a participar de esta sociedad y en particular de este simposio. Yo soy bioquímica, doctora en microbiología, así que es un placer compartir e interactuar con todo el equipo de salud. Me voy a referir en primera instancia a dos conceptos, el de microbiota y el de microbioma. La microbiota, como sabemos, es todos aquellos microorganismos que son determinados sus genes a través del RNA 16S o 18S y otros marcadores genéticos y sus regiones genómicas que son amplificados a partir de muestras biológicas. En cambio, el microbioma, que tanto se habla en estos últimos años, es que no solo involucra a aquellos microorganismos, ya sea bacterias, virus, parásitos, eucariotes inferiores, superiores, con sus genomas, sino también a las condiciones ambientales circundantes. Es bien sabido que la microbiota vaginal es un complejo sistema de microorganismos que están relacionados entre sí y que varían a lo largo de las etapas de la vida de la mujer, conformando un ecosistema vaginal muy dinámico. En los extremos de la vida, en la etapa prepuberal o menopáusica, existe una microbiota diversa debido a la baja carga estrogénica. En cambio, en la etapa fértil, el principal componente son los lactobacilos. Esos lactobacilos que conforman la microbiota vaginal normal nos protegen de la colonización de enterobacterias, anaerobios y todos microorganismos asociados a disbiosis. Para ello lo hacen por distintos mecanismos. Uno de ellos es degradar el glucógeno presente en las células epiteliales, produciendo un producto que es el ácido láctico, lo que confiere un pH normal vaginal entre 3,8 y 4,5. Otro de los mecanismos es la producción de un metabolito que es el agua oxigenada. Estos son los dos principales. También le acompañan la producción de bacteriocinas y de ácidos orgánicos. Sin embargo, no todos los lactobacilos tienen el mismo grado de protección de la disfunción vaginal. Existen en el contenido vaginal las principales especies que son Lactobacillus crispatus, Yerseni, Gasseri e Iners. Si bien podemos ver que existen algunas diferencias morfológicas, esto es en la coloración de Gram, requerimos de técnicas especiales, ya sea de proteómica o de genómica, para su caracterización. Pero su caracterización es muy importante dado que las distintas especies tienen distinta capacidad protectora. Crispatus es una de las más protectoras porque tiene mayor poder de acidificación y producción de agua oxigenada, Yerseni en un nivel intermedio y Gasseri e Iners son las menos protectoras. Conocemos esta metodología que ha sido pionera, iniciada por el doctor de Torres, un microbiólogo de amplia experticia, que es la metodología de Bakova, estados vaginales básicos, que se basa en dos pilares. Es una metodología microscópica que utiliza el valor numérico o score de Newgen para los valores, para los morfotipos bacterianos y le agrega el plus de la reacción inflamatoria. A partir de ello describe 5 estados vaginales básicos. El 1 y el 2 son de microbiota normal, que para la edad fértil es la lactobacilar, y a partir del 3 y el 4 y el 5 son distintos grados de disbiosis. Aquí vemos en la parte superior la microbiota normal con la microbiota lactobacilar, pero a la derecha el estado 2 tiene reacción inflamatoria, a diferencia del 1, y eso es debido a otro patógeno no bacteriano que son las levaduras. Debajo están los estados de disbiosis, 3, 4 y 5. En el centro, la máxima disbiosis, llamado vaginosis bacteriana, que cursa sin reacción inflamatoria. Y a la derecha, un estado 5 con ausencia de lactobacilos, abundante reacción inflamatoria y en este caso morfotipos actinoformes, que se denomina vaginitis microbiana inespecífica. Ahora bien, ¿cómo podemos caracterizar estos lactobacilos? Lo podemos hacer a partir de las muestras que ya han sido cultivadas utilizando la técnica de proteómica, aplicando la espectrometría de masa de tipo Malditov.
La metodología de Malditov es una metodología de matriz asistida que produce una ionización de las partículas. Lo que detecta son las proteínas ribosomales de las bacterias y las carga positivamente en ese proceso de ionización. Y luego se produce, a través de una vaporización y desorción, una migración a través de un láser por un vacío hacia el cátodo. Las partículas más pequeñas llegan primero, las más grandes después, y con eso se va generando un tiempo de vuelo que le es propio a cada microorganismo, generándose un espectro, que lo ven a la derecha superior, que se compara contra el más de 1700 microorganismos que contiene la base de datos. Esto, la gran ventaja que tiene es que se determina a partir de la colonia de los lactobacilos que fueron cultivables, pero en unos pocos minutos. En la cátedra hicimos la validación de esta metodología contra el método de referencia, que es la secuenciación ribosomal del 16S, y encontramos una excelente concordancia del 100% para las especies más frecuentes del contenido vaginal, que son Crispatus, Gasseri, Jenseni e Iners. Y por eso en la actualidad en el Hospital de Clínicas caracterizamos los lactobacillus directamente por espectrometría de masa. Otra de las herramientas para caracterizar la microbiota vaginal es la metagenómica. Podemos imaginar al contenido vaginal como un gran iceberg, donde lo que aflora es solo una pequeña proporción y corresponde a los microorganismos cultivables, mientras que en la profundidad tenemos todo el contenido microbiano perteneciente al contenido vaginal y que representa la mayor parte. Entonces, para poder dilucidar a partir de la muestra clínica todo el contenido de microorganismos de esa muestra clínica, tenemos que recurrir a técnicas independientes del cultivo como la metagenómica. La metagenómica lo que realiza es una secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva del gen ribosomal 16S a partir de la muestra clínica, determinando todos los microorganismos bacterianos presentes en esa muestra y a su vez determina su proporción relativa según la abundancia de dicho gen. Un autor, Elovitz, en el 2019 caracterizó 5 clústeres bacterianos en el contenido vaginal, que los llamó Communities State Types. Cabe aclarar que la metodología microscópica de Bakova muestra una excelente correlación con las Communities State Types de Elovitz. Pueden ver en el cuadro que la Community State Type 1 se corresponde con el valor numérico de 0 a 3, que era el estado 1, donde Lactobacillus crispatus es su principal componente, que es una especie con mayor rol protector. En contrapartida, en el CST4 corresponde al estado vaginal básico 4, que es la disbiosis extrema de vaginosis bacteriana. Y luego tenemos variables intermedias, que son la 2, 3 y 5, que se corresponden con estados vaginales intermedios y que contienen a Gasseri, Iners y Jenseni, correspondiendo al 2, 3 y 5 respectivamente, que son especies con menor rol protector. Entonces, ahora bien, si nos detenemos en la microbiota vaginal y la infección por el virus del papiloma humano, podemos decir que la relación entre el cáncer ginecológico y el desbalance del microbioma encuentra su ejemplo más claro en los tumores BPH relacionados, justamente porque la microbiota del contenido vaginal y el virus conforman una verdadera simbiosis, donde por un lado el microbioma vaginal juega un rol en la generación de la displasia y a su vez el mismo virus selecciona el ecosistema vaginal acompañante que le permita persistir y avanzar en su lesión. Por eso decimos que una infección por un virus del papiloma humano de alto riesgo, si bien es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo del cáncer cervical, justamente estos factores adicionales biológicos como es la microbiota vaginal constituirían los marcadores detonantes para que este virus persista y avance en la lesión. Cabe aclarar que la microbiota vaginal es región específica, así que es muy importante determinarla en cada región geográfica.
Podemos decir en un trabajo realizado en Bélgica que existe una asociación positiva entre vaginosis bacteriana e infección por virus del papiloma humano con los ratios elevados. También hecho por técnica de proteómica, este grupo de autores de China detectó que el Lactobacillus gasseri, que es una especie con menor rol protector, y Gardnerella vaginalis, que está asociada a la disbiosis, eran más prevalentes en forma estadísticamente significativa en las mujeres infectadas por el virus. Ya entrando en genómica, los trabajos que podemos mencionar, este es el del grupo de OU, que está realizado en Corea, donde se ve una asociación de Atopobium vaginae, que es un anaerobio componente de la disbiosis, Gardnerella, que está asociado a disbiosis, y Lactobacillus iners, un lactocin con escaso rol protector, que tienen mayor riesgo de neoplasia intraepitelial cervical con los ratios elevados, y que existe un efecto sinérgico de la disbiosis entre Atopobium vaginae y Gardnerella vaginalis y el BPH oncogénico. Eso los vemos en las gráficas de abajo, donde en verde se grafica Lactobacillus crispatus, la especie protectora que tiene scores de bajo riesgo de neoplasia intraepitelial cervical. En el centro está iners con un score intermedio de riesgo, y a la derecha en naranja y rojo están Gardnerella y Atopobium respectivamente con los scores más elevados de riesgo. Este otro trabajo de Brodmann, realizado en Baltimore, a su vez estudia a las mujeres infectadas por BPH en un estudio longitudinal y realiza la asociación de las communities state types con la transición de la infección viral. Demuestra que el CCT4, que es el CCT de disbiosis con anaerobios, tiene mayor transición a adquirir la infección por BPH. Y a su vez, el CCT4B, que es una variante del 4 que tiene Atopobium, Gardnerella y Prevotella, es decir, también disbiótico, muestra que en una mujer ya infectada va a sufrir una remisión más lenta de su infección en el caso de tener este CCT. En la gráfica pueden ver en color rojo las BPH positivas y se ven que las principales CCT asociadas son las 3, que es la que ven en naranja claro, cuyo principal componente es Lactobacillus iners, una especie con escaso rol protector. Y los otros componentes predominantes son los CCT 4 y B, 4A y 4B, y en el 4B predomina Atopobium vaginae. Este trabajo realizado de Nordenberg en Suecia también demuestra que existe un riesgo de infección por BPH más elevado cuando se tiene presente Lactobacillus iners o CCTs con bajos lactobacilos. Y a su vez, riesgo de infección por un BPH de alto riesgo, también tenemos esos ratios arriba de 2 e inclusive 3 para Lactobacillus gasseri e iners, que tienen menor rol protector, o CCTs con bajos lactobacilos. Este trabajo de Audirac en México es aún más interesante porque estudia la microbiota vaginal según el avance de la lesión y la clasificó en un grupo control sin infección, uno infectado, lesión y carcinoma. La única limitante es que no distinguió por tipo de lesión. Se ve que en el grupo control hay un predominio de crispatus con un 46%, que lo ven en el verde fluorescente, que luego va disminuyendo a medida que avanza la infección y la lesión. Era la especie protectora. Y en contrapartida incrementan especies no protectoras como iners, que lo ven en ese color marrón claro, que va aumentando a medida que avanza la lesión. Además, aparecen dos anaerobios como el género Escherichia y el género Fusobacterium, que según este autor en México solo estaban presentes en los grupos de lesión, no frente a la presencia de la infección. Y aún se aventura más describiendo a Fusobacterium necrophorum, que lo ven en el último bar plot en un color marrón verdoso, como marcador de cáncer cervical. En este estudio, realizado en Gran Bretaña por Mitra, sí lo distingue por lesión y se ve un avance de los CCTs, donde el CCT4 aumenta un 40% en el carcinoma cervical. Y ven en rojo los mayores niveles de Escherichia, Anaerococcus y Peptostreptococcus. Por último, les voy a mostrar el trabajo realizado en la cátedra, en conjunto en el Servicio de Bacteriología y el Hospital de Clínicas, donde aplicamos la metagenómica.
Se estudiaron 741 pacientes de 3 grupos etarios, distinguiendo en pacientes control sin infección, infectadas, lesión de bajo grado, alto grado y carcinoma. Se vio que el tipo viral 16 fue el más prevalente en todos los grupos etarios, que a su vez el tipo viral 16 aumentaba a medida que avanzaba la lesión, tanto en el grupo de 18 a 24 como 25 a 50, y al analizar la disbiosis se vio un incremento del desbalance como una escalerita exacta a medida que avanza la lesión, de low a bajo grado, tanto en el grupo de 18 a 24 como en el de 25 a 50, superando el 50% la disbiosis. Así vemos que la vaginosis bacteriana, que está graficada en verde, es la más elevada de todos los patógenos en comparación a la levadura citricomonas y que se incrementa en ambos grupos etarios a medida que avanza la lesión. Esto mismo lo vemos en esta escala que forma la escalerita igual que la disbiosis, superando el 50% en la lesión máxima en todos los grupos etarios, y a su vez se vio que el tipo viral 16 era el más prevalentemente asociado a la vaginosis bacteriana en el grupo de las más jóvenes de 18 a 24 años. Cuando se caracterizaron los lactobacillus, se vieron que en el grupo de High Seal carcinoma la especie más prevalente era Jensenii, una especie con rol intermedio que era mayor que en el grupo control, 40% contra 20%, e inclusive Iners era mayor que en el control, 14 respecto de 4%. Crispatus fue similar en el control y en High Seal. Al aplicar la metagenómica, lo ven en el segundo cuadro, empezando de arriba, ven que la vaginosis bacteriana establecida por Bacova no arrojó diferencias con la metagenómica, o sea que claramente podemos diagnosticar una vaginosis por una metodología de Bacova, ya que lo que vemos es una variedad de anaerobios, tal como lo indica la microscopía. Al ver los gráficos de Herbar-Plot del análisis de la metagenómica en los distintos grupos, vemos que en el primero es el grupo sin infección, el segundo la infección, el tercero el low seal y el cuarto high seal carcinoma. Y vemos cómo Crispatus, que está en celeste, disminuye a medida que avanza la lesión, que es el protector. Y los que aumentan son, por ejemplo, Gasseri, que lo vemos en verde, o Jensenii en rojo, cuando avanza la lesión. Y un resultado muy interesante es Netia sanguinegens, que es un anaerobio estricto. Se ve, que lo ven en violeta, solamente en las pacientes cuando están infectadas y se incrementa cuando avanza la lesión. No está en el grupo sin infección. Al hacer los contrastes por metagenómica se resalta lo anteriormente dicho. En el grupo BPH positivo respecto del control aumenta la prevalencia de Yutewortia, que es un anaerobio, y disminuye la de Crispatus, que es el protector. En low seal respecto al control aumenta Yutewortia y Gasseri, dos no protectores. Y en las de high seal carcinoma aumenta toda la lista de anaerobios como Yutewortia, Escherichia, también Garnerella, aunque no es un anaerobio, y Lactobacillus gasseri, que es una especie no protectora, y disminuye Crispatus. Cuando aplicamos las community state types a esta población, vimos que las más prevalentes eran 3 y 4, y acá podemos ver en la gráfica, el HPV positivo está en rojo, vemos que predomina en la community state type 4B, que la ven en la parte superior celeste, y también predomina en la community state type 3, que la ven en rosa. La 3, que está preponderantemente dominada por Iners, y la 4B por Atopobium y Garnerella, que son representantes de las disbiosis. Entonces, como conclusión de este trabajo, sabemos que el virus del papiloma humano 16 es el más prevalente, que claramente el desbalance se incrementa cuando avanza la lesión en todos los grupos etarios, con disminución de las especies de lactoprotectoras y aumenta de los anaerobios. Y la vaginosis bacteriana, como representante de disbiosis, es el patógeno más prevalente asociado al tipo 16. Según el cultivo, por proteómica, las especies menos protectoras como Jensenii e Iners fueron las prevalentes en high seal carcinoma.
Y la metagenómica arrojó que a medida que avanza la lesión disminuye Crispatus, especie protectora, y aumentan especies no protectoras como Ginseng y Gasseri e inclusive las anaerobias. Y resaltar el rol de Escherichia como un marcador de infección por el virus del papiloma humano que incluso se incrementa con el avance de la lesión. Las communities state prevalentes en la infección por VPH fueron la 3 y la 4. Y entonces, como cierre, resaltar la importancia de caracterizar los lactobacilos, ya que el incremento de estas especies no protectoras representan cofactores biológicos marcadores, biomarcadores, que pueden determinar la persistencia y avance de la lesión al cáncer cervical, además de incrementar las infecciones de transmisión sexual. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lili Díaz y doctora Beatriz Perazzi, por sus presentaciones, y bueno, abrimos espacio para preguntas.